Hola, ¿qué tal, maestro? Muy buenos días. Soy el profesor Daniel Alberto Aguirre Castillo y bueno, en esta ocasión vamos a platicar un poco lo que viene siendo el tema de los valores. Principalmente comencemos con la definición de los valores. ¿Qué son los valores? Los valores pues no son más que características, propiedades o cualidades que son la causa de una actitud favorable y que de alguna manera influyen factores como la cultura y la conciencia colectiva. Ahora bien, esos valores normalmente nos los inculcan desde casa y durante el proceso de la vida se va dando un desarrollo constante de todos ellos mediante factores externos como lo que vienen siendo las escuelas, la sociedad donde nos desarrollamos, nuestros amigos, nuestra familia, entre otros. ¿Cuáles son las características de los valores? Principalmente los valores, como características principales, tienen que son absolutos y son universales. Es decir, en cualquier ámbito donde estemos se pueden de alguna manera desarrollar y pueden ser predicados por cualquier tipo de persona, género, independientemente de su origen. Los valores no cambian, ya que lo que cambia es la apreciación que se tiene de cada uno de ellos. También todo valor tiene su polaridad, su contravalor y ambos parten en sentido contrario de un punto cero. Bueno, ese acorde a la lectura que leímos, en donde resultan jerarquías de los mismos pues, escalas de valores. Es decir, los valores de alguna manera también están jerarquizados, desde los más importantes hasta los quizás menos importantes. También los valores, en cuanto a sus características, son cualidades que están adheridas a un objeto o a un bien, pero no tienen existencia concreta en sí, sino una existencia le podemos llamar virtual, imaginaria o subjetiva. Los valores antes de incorporarse al respectivo portador depositario o bien son meras posibilidades, ¿sale? Ahora bien, otro tema, bueno, respecto a los valores es, ¿cuál es la función de los valores? Los valores son elementos orientadores del destino de los pueblos. Los valores dirigen sociedades, dirigen nichos o grupos de personas hacia un objetivo en común. También son inspiradores y motivadores. Por ejemplo, en empresas, en universidades, los valores son herramientas que se utilizan para motivar al personal, para empujarlo o orillarlo al logro de un objetivo en común. Son los principales elementos culturales que fundamentan el optimismo y la esperanza. También funcionan como criterios para determinar el progreso, el desarrollo y el avance de nuestras sociedades. Y también le dan un sentido a la vida. De alguna manera, el predicar con los valores y el llevarlos a cabo le da como que un síntoma, una razón de ser a la vida de cada uno de nosotros. Y también nos identifican incluso. Ahora bien, en cuanto a la importancia de los valores, su importancia radica en que se convierten en un elemento motivador de las acciones y del comportamiento humano. El valor es una herramienta que de alguna manera nos empuja al logro de algo y eso de alguna manera provoca un desarrollo y un desenvolvimiento de uno como humano dentro de una sociedad. También definen el carácter fundamental de la organización o de una empresa y el orden de una sociedad. Crean también un sentido de identidad. El hecho de que yo tenga ciertos valores me hace ser un ser único, me hace ser un ser que me identifica el resto de las personas por mi comportamiento, por mi ejemplo que doy frente a una sociedad, sea bueno o sea malo, y cómo de alguna manera eso impacta también en las demás personas. Ahora bien, los valores también tienen una clasificación. Los valores se clasifican, por ejemplo, en respecto al tema de la salud. Como ejemplos podemos dar el respeto a la vida, la energía, la prevención. Otra clasificación es mediante la persona. Ahí podemos poner como ejemplos la identidad, la seguridad, la gratitud, la ambición también por el lograr algo, que bueno, a fin de cuentas no es algo malo, simplemente es una personalidad que uno tiene influenciada por los valores. El intelecto. El intelecto también es una forma de la clasificación donde podemos dar ejemplos como la cultura, como lo que vienen siendo nuestras creencias, nuestras tradiciones de nuestros lugares de orígenes o que las familias nos los han inculcado. Otra clasificación es la socialización. La dignidad de las personas, el diálogo y la comunicación son ejemplos claros de esta clasificación. En la política, la pluralidad, la democracia, la autoridad son ejemplos claros de la clasificación de la política. En cuanto a la economía, el trabajo, la capacidad, la productividad, rentabilidad y riqueza
Son elementos primordiales que una empresa necesita que cada uno de sus empleados poseen y a su vez desarrollen para que impacten en la rentabilidad del negocio. Otra clasificación es la ética. Por ejemplo, características como la bondad, la benevolencia, la sinceridad, la justicia. Esa parte es muy interesante ya que eso de alguna manera, a juicio de otros, nos clasifica dentro del grupo de buenas o malas personas. Pero bueno, eso queda a criterio de cada quien. La religión. La religión también es un elemento muy primordial en cuanto a la clasificación de los valores. Ahí como ejemplo podemos dar las creencias, lo que viene siendo el supremo, la creencia en algo, en un ser. Son ejemplos también de la clasificación de los valores. Ahora bien, en cuanto a un tema que también se tocó dentro de los valores es la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad se le define como el conjunto de circunstancias que determinan quién y qué es una persona. Es decir, es un elemento que te hace único dentro de un grupo de personas, pero a la vez hay elementos que influyen dentro de nuestra identidad, como por ejemplo las escuelas, las familias, la sociedad en sí donde nos desarrollamos, nuestros lugares de trabajo, la religión. Esos son ejemplos de cómo ciertos elementos influyen en nuestra identidad, que de alguna manera va aunado también al tema de los valores. Por último, en cuanto a los valores, ¿cómo son los valores dentro de nuestras universidades o dentro de nuestros centros de trabajo como docentes? Los valores, bueno, dentro de la universidad son los encargados de la formación integral del hombre y de su realización. Es decir, es como una persona se desenvuelve dentro de lo que es una sociedad y es lo que te hace humanamente grande como persona. El humanismo es su función esencial. También en la universidad se ha fraguado lo que viene siendo la realización de un tipo de humano ideal. Es decir, nos fomentan la idea de cómo una persona debe de ser correcta y de alguna manera puede ser tomado como un ejemplo a seguir. También dentro de las universidades es donde se proclaman los valores de justicia y amor a la verdad, el amor a la ciencia y la responsabilidad social mediante diferentes programas académicos. Y por último, se le considera como el nicho perfecto donde se inculcan y cultivan los valores supremos. Uno de los temas que también se dio dentro de la materia de valores y ética profesional es la vocación, la profesión y la profesionalidad. Pero, ¿qué es cada uno de ellos? Empezamos con la vocación. La vocación la podemos definir como una inclinación que un ser humano siente con el fin de dedicarse a una determinada actividad con entusiasmo y entrega. Esa es la parte donde uno de alguna manera va creando su vida. Bueno, comenzando a idear qué es lo que quiero ser, a dónde quiero llegar, qué quiero ser de grande. Por ejemplo, en mi caso muy particular como maestro de media superior, el alumno me cuestiona cómo puede identificar su vocación, qué carrera universitaria va a tomar, qué camino es el que va a elegir. Y es ahí donde uno como docente de alguna manera guía, instruye y orienta al alumno con las diferentes opciones que hay de oferta educativa en nuestras ciudades. Otro punto que se vio en este tema es la profesión. ¿Cómo podemos definir la profesión? La profesión es un concepto que está relacionado a una ocupación, estado o estilo de vida de un ser humano, que generalmente necesita conocimientos formales y especializados, permitiéndole profesar en una orden o congregación. La profesión es la parte donde va ligado con lo que viene siendo la vocación, pero es necesario un fundamento teórico o una base ya establecida que normalmente se instruye en nuestras universidades o nuestras escuelas. Es una herramienta que de alguna manera nos guía, nos direcciona y nos orienta hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer y cuál es nuestro objetivo de vida. Otro subtema fue la profesionalidad. ¿Qué es la profesionalidad? Lo podemos definir como el conjunto de cualidades de una persona que se desarrolla mediante una preparación específica, basados en procedimientos técnicos y reglamentos asimismo bien determinados, para garantizar la calidad aunque no exista la vocación. Es decir, la profesionalidad consiste en sustentar mediante mecanismos técnicos, mediante reglas, mediante bases teóricas, todo lo que son nuestros conceptos y vaya hacia el objetivo que tenemos, de alguna manera va sustentado por la profesionalidad, así no haya vocación. De alguna manera, estos tres conceptos
son muy importantes y son respaldados por los valores, ya que se apoyan mucho en ellos, sobre todo en la cuestión de ser un ejemplo a seguir. Al conjuntar esos tres elementos, puede la persona o el ser humano en sí lograr lo que viene siendo el objetivo establecido, apoyado por escuelas, por universidades, por familias o por la vida en sí. Otro de los temas que se vio dentro de la materia de valores y ética profesional es los problemas que se presentan en la ética profesional. Considero que es esencialmente importante la función que la educación implica y cumple en el desarrollo de cada uno de nosotros como ciudadanos, sobre todo ya en un nivel profesional. La importancia de los valores que nos inculcan dentro de las universidades es demasiado importante, ya que es el punto de la vida en el cual uno se encuentra en la antesala de presentarse como una persona productiva ante la sociedad. Vaya, es cuando uno se convierte en una persona o en un ente o un ejemplo a seguir ante los demás, sea bueno este o sea malo. Ahora bien, cuando hablamos de la formación ética, no nos referimos solamente a adquirir normas sociales o culturales que tienen nuestras sociedades, ni a clasificar a los individuos por sus gustos o sus preferencias. Esta formación es considerada como un proceso de desarrollo de las capacidades de reflexión, empatía, razonamiento, la forma de perspectiva y resolución que tenemos ante los problemas y de las habilidades necesarias para realizar, por ejemplo, elecciones autónomas. El objetivo principal es formar ciudadanos, es formar personas capaces de reconocer qué es justo y qué es injusto, ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos de la otra persona y reconocer su dignidad como ser humano. Es elegir el mejor curso de acción o camino de vida a seguir en situaciones potenciales incluso de conflicto. Ahora bien, cuando surgen conflictos de manera espontánea o extrovertida, la posición asumida por el docente es mostrar una imagen dominante. La posición que uno debe de asumir es tener control de la situación, aunque a veces no lo parezca, y controlar de alguna manera todos los elementos que estén ocurriendo en ese momento. Uno es una figura pública instalada en un escenario dentro del aula. El alumno nos ve, el alumno nos observa, el alumno nos analiza, y cuando hubiese conflictos dentro del aula, es la parte donde uno tiene que mediar y resolver hasta cierto punto esas situaciones. Ahora bien, enfocándonos de nuevo a lo que viene siendo la ética profesional del docente, esa se puede analizar desde el enfoque de diversos tipos de relaciones, pero sin lugar a dudas, las relaciones más interesantes son con los alumnos, con la escuela y con nuestros compañeros docentes. Analicemos cada una de ellas. Primero que nada, la relación del docente con la escuela. Esta relación es sumamente importante, ya que implica que el cuerpo docente mantenga buenas relaciones con la dirección, con el área, con el cuerpo administrativo, con todas las personas involucradas en la institución donde uno está trabajando. Eso se debe reforzar por mantener un clima que favorezca lo que vienen siendo las relaciones humanas, relaciones propositivas, ya que es necesario la existencia de este tipo de relaciones para que en su momento ayuden a resolver posibles problemáticas que surjan en el desempeño de su función de una manera determinante. Fomentar un ambiente de integración con los distintos puestos que integran las actividades operativas de todas nuestras instituciones, promoviendo así un trabajo en equipo. Eso, de alguna manera, se ve reflejado por todos los elementos que participan en estas escuelas. Ahora bien, la relación con los estudiantes. ¿Cómo debe de ser la relación con los estudiantes? Principalmente esto implica que el profesor desarrolle un clima empático, afectivo dentro del salón de clases. El profesor debe de ser justo, debe de dar un trato igualitario a cada uno de los estudiantes. Cuando se llame la atención, se debe de señalar solamente las actitudes, evitar situaciones como rasgos físicos, rasgos culturales y sobre todo evitar fenómenos sociales como el bullying, ya que el maestro jamás debe de ventilar la vida privada de los estudiantes de manera pública, así como confesiones que le hayan hecho ellos mismos al docente. Esto traicionaría su confianza que el estudiante depositó en el docente. Jamás un docente debe de manipular a sus estudiantes, ya que pone en peligro valores como la solidaridad que puede existir en ese momento en el grupo, o el mismo respeto incluso. El docente siempre debe dar sus clases de manera puntual y efectiva.
evitando recurrir a hablar de otros temas, ya que esto disvaría o distorsiona el objetivo principal o el tema que se esté manejando en clase. El docente jamás debe de asumir posiciones políticas, posiciones religiosas, ya que esto puede llegar a un punto de poder inclusive herir susceptibilidades de los alumnos. Finalmente, la relación del docente con el resto de los docentes. ¿Cómo debe de ser? Esa relación debe de ser de entendimiento total. Se debe de contribuir a un trabajo en equipo entre todo el cuerpo docente. Y con esto se obtendrán mejores resultados en el alcance de metas y objetivos de nuestras escuelas. Así, tener las relaciones de docentes de esas deben de ser propositivas, deben de ser constructivas, deben de ser sumativas. Jamás un docente debe de hablar de otro colega dentro y fuera de nuestras instituciones. Acuerdos y temas que se hayan acordados en juntas entre docentes no deben de ser ventilados fuera del aula. Todos esos puntos acordados dentro de las sesiones deben de quedar ahí, dentro del aula. Y finalmente, también el reconocimiento y el destacar la labor de un compañero docente es algo sumativo, es algo que aporta y fomenta una buena relación entre todos los docentes de nuestras escuelas. Gracias.